Hola, vamos a empezar este siguiente programa de Yoga para Todos, un programa, un lugar donde aprendemos a empezar y a terminar el día con paz. A lo largo de la semana hemos buscado y hemos encontrado la manera de entrar a ese espacio en la mente, ese templo, ese lugar sagrado, donde todo es perfecto y donde nos volvemos mejores, donde volvemos a sentirnos de diferente manera. Hoy vamos a ver la parte donde nos volvemos intocables, donde realmente cobramos la seguridad. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. No te lo pierdas, aquí te esperamos y vamos a empezar ya. Gracias por seguir con nosotros. Amigos, lo que vamos a hacer hoy es tratar o aprender a disfrutar plenamente de ese espacio que encontramos ahí. Un espacio donde a través de la quietud sentimos que somos intocables, inmutables. Reconocer que ahí, en esa parte de nosotros que está increíblemente quieta y en calma, nada nos afecta, nada nos puede tocar, nada nos puede transformar. Pero, hay un pero. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que hacerlo constantemente, tenemos que entrenar la mente misma para que nos lleve a ejercitar. Eso es lo que van a aprender en la sesión con Fernando Cuautli en la práctica del yoga. Relacionar las dos cosas y comenzar a practicar esa disciplina desde la mente, llevar al cuerpo y del cuerpo a la mente de regreso. Esa es la clave para que tú puedas plenamente disfrutar de ese espacio intocable donde todo renace y todo se fortalece. Sin esas prácticas, sin la determinación y la disciplina, los resultados no durarán mucho. Y lo que tú quieres es que ese bienestar y ese estado de no sufrimiento, de calidez que nace en tu corazón, siempre está disponible para ti. Así que hay que empezar a practicar y comenzamos con el yoga con Fernando Cuautli. Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a practicar ahora la quietud. A lo largo de la semana hemos visto desde la pausa en la respiración cómo nos va a conectar con el presente, con nosotros, cómo la concentración de esa respiración nos va a conectar con nuestro centro. Desde nuestro centro, esa amplitud, esa energía para la tierra, para la estabilidad, para el cielo. Que mantengamos ese equilibrio constante desde nuestro centro. Ahora, enfocados en esas pausas, en esa respiración pausada, profunda, nuestro centro y nuestra tierra, enraizados. Recuerda despejar bien los dedos de los pies. Doblar un poquito las rodillas. Nos vamos a quedar un momento también. Vamos a sentir nuestra quietud de todas esas cosas que están sucediendo, de lo que hemos ido entrenando y generando un hábito desde la mente, desde el pensar que me voy a conectar conmigo, voy a conectarme aquí y ahora. Lo más sencillo es con la respiración, las pausas, la profundidad y la conciencia. De repente se te va a olvidar respirar por mantener una postura, por ya no saber qué hacer en solucionar algún problema. Date unos minutos, unos segundos para mantener ese equilibrio constante con la mente, de entrenarla, de disciplinarla. Y eso te va a permitir hacer de tu práctica a lo largo del día, estés haciendo lo que estés haciendo. Entonces, vamos a juntar todas esas partes desde la respiración, la raíz o la tierra, la estabilidad y la concentración, mi centro, en una sola postura. Lo que te puedas quedar, si te puedes quedar un minuto, si te puedes, como lo quieras contar, un minuto, 5 respiraciones, 15, 20, 50 respiraciones. Observa todo lo que va sucediendo en tu cuerpo, lo que va sucediendo sin cambiar el ritmo de la respiración, tratar de mantenerla constante y profunda.
y lo que va sucediendo desde tu centro. ¿Qué pasa en tu centro? Y para eso vamos a hacer esta práctica separando tus pies, esta postura que nos va a mantener en esa quietud. Recuerda, puedes colocar tus manos donde quieras. Si necesitas también hasta en las rodillas. Pero despejados los hombros, el cuello, por supuesto la respiración, no la pierdas. Vamos a doblar un poquito las rodillas, cuidando que no rebase los dedos de los pies, que esté más o menos a la altura de los empeines, tus rodillas. Esto haciendo mucho énfasis. Vamos a levantar los dedos de los pies, separarlos o abrirlos y después los vuelves a colocar. ¿Sí? Ves sintiendo los dedos de tus pies como raíces. Si puedes descalzarte mejor para que puedas, y si no, adentro del zapato ves sintiendo cada dedo, el apoyo de cada dedo en la suela de tu zapato. Desde ahí vamos a empujar los talones, vamos a sentir la fuerza de los pies, repartir todo el peso en tu pisada, tu cadera relajada, glúteos relajados. Entonces, o tus manos apoyadas o sueltos los brazos. Trata de erguirte, no te vayas hacia adelante con el torso, mantén tu torso como si estuvieras de pie. Aquí nada más, doblamos un poquito las rodillas. Vamos a sentir nuestro centro, adelante del ombligo, y vas a colocar cualquier mano abajo y cualquier mano arriba. Como si tuvieras una esfera adelante de tu ombligo. Y esa esfera la estás sosteniendo con tus manos. En cualquier momento puedes cambiar el sentido de las manos. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Aquí durante 2 minutos nos vamos a quedar en esta postura. Recuerda tu centro, tu ombligo, una mano abajo, otra mano arriba. Puedes cerrar los ojos, concéntrate en la respiración. Te puedes quedar, puedes ir cambiando. Trata de mantener, recuerda, las rodillas, pies bien firmes. Esto te va a dar más estabilidad en tus piernas. Suelta la cadera, relaja los hombros. Al principio puedes estar un poco tensa en los hombros, pero ya con el tiempo puedes ir relajando. Esta postura, si puedes seguir mientras me estás escuchando, esta postura la puedes hacer en cualquier momento, en un elevador, en una fila, doblar un poquito las rodillas. Si traes una mochila, una bolsa, dejarla en el piso, o si puedes equilibrar el peso en los 2 brazos, mantienes. Doblas un poquito la rodilla y te concentras adelante del ombligo, a lo largo y ancho del ombligo. Puedes ampliar tu centro, y este centro lo concentro primero y después lo vas a ir ampliando. Pero aterrizando, sentir todas mis piernas, cómo aterrizan, cómo mi energía primero genera esa estabilidad. ¿Ok? Entonces, si te cansas, puedes estirar un poquito las piernas, puedes cambiar las manos. Tu ombligo queda justo en el centro, recuerda. Te puedes quedar aquí un par de minutos. Eso te va a acostumbrar, digamos, en cualquier postura, te va a acostumbrar a conectar muy rápido en la respiración, que es lo que realmente nos ayuda a permanecer o no en cualquier situación o en cualquier postura física. ¿Sí? Entonces, de estar aquí en esa quietud, observar esa quietud y todo lo que va sucediendo con la respiración, vas a sentir más estable tus piernas para poder seguir haciendo unas posturas más complejas, un poquito más retadoras, digamos, o un poquito más avanzadas. Entonces, vamos a empezar. Rodillas dobladas. Puedes empezar tomándote las tibias, los tobillos. Aquí con los codos puedes ayudar apoyando adelante de las piernas. Puedes bajar un poquito más. Sigue respirando. Tus manos, yemas, palmas, adelante de los pies. Como si tus manos sintieran lo mismo que los pies. Aquí sigue respirando.
Recuerda, las rodillas no rebasan las puntas. Coloca tus manos. Puedes doblarlas lo más que necesites para apoyar toda la palma o la yema de los dedos. Talones arriba. También te quedas un par de respiraciones. Bajas los talones. Tobillos, te tomas los tobillos. Y vamos a soltar el torso y la cabeza poco a poco. Manos en la cintura. Subimos. Subimos. Eso. Junta los pies. Si no se pueden juntar, pies paralelos. Vamos a juntar las palmas y adelante de tu corazón, tus manos. Inhalamos. Y al exhalar, dobla las rodillas. Vamos a empezar por el lado derecho primero. Entonces, tu codo izquierdo. Si puedes juntar los pies mejor para que las rodillas se mantengan alineadas. Entonces, con tu codo empujas la rodilla. Con la mano de arriba, empujas la mano de abajo. Vamos a tratar de llevar el pecho, el centro del pecho hacia los pulgares. Puedes hacerlo con todo el brazo apoyado, la otra mano apoyada atrás. Igual, recuerda las rodillas, que no rebase el empeine. O puedes ir un poquito más profundo aquí, centras. Si está relajado tu cuello, la mirada hacia arriba. Y ahí trata de mantener la quietud también. 5, 7, 10 respiraciones. Eso va a agitar un poquito tu corazón. Entonces, tratar siempre de mantener esa respiración pausada, profunda. Pausada, profunda. Pues una torsión sencilla. Recuerda aquí tus manos. Despejadnos siempre hombros. O con el codo. Juntas palmas y llevar tu pecho a los pulgares. Recuerda hacerlo del otro lado también. Y de siempre regresar despacio. De una postura o de un lado al otro. Intentamos el otro lado. Doblando. O apoyamos. O el codo afuera de la rodilla. Palmas. Y si puedes llevar el centro del pecho a los pulgares. La mirada al piso. O la mirada hacia arriba. Y ahí puedes ir profundizando, abriendo los brazos o apoyando la mano. ¿Sí? Siempre la posición requiere de una concentración. Y en esa quietud, poder permanecer en esa constancia, en esa constante de tener mi tierra firme, mi estabilidad. Por eso es que flexionamos las rodillas. Por eso es que soltamos el peso hacia los pies para sentir nuestra tierra. Y nuestra tierra, que son nuestras piernas, los pies, esa es la estabilidad que nos va a dar. Nuestro centro, reivindicando nuestro centro, ampliándolo, pero siempre con la concentración de la respiración. Y con esa concentración en la respiración podemos estar más quietos cada vez. Y esa quietud nos va a recordar regresar a nuestro centro, regresar a nuestro templo y estar más completos, estar más claros, más sanos para situaciones, para problemas, para el día a día. Entonces, no te quita nada doblar un poquito las rodillas al día, soltar y respirar. Siempre concentrando esa energía. Por supuesto, vamos al cielo, pero siempre aterrizados. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.
Gracias por seguir con nosotros y seguimos con esta sesión de la meditación. Recuerden que esta semana buscamos un estado de perfección en la mente y ahora en esta sesión vamos a darnos cuenta que cuando estamos en quietud y cuando estamos en esa parte de la mente que no se mueve, nada tiene poder sobre nosotros, somos intocables. Ni los sonidos, ni las imágenes, ni las emociones cambian nuestro estado. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo. Así que vamos a empezar y recuerda que para poder meditar tú necesitas ayudar a tu mente. Mantén tu espalda recta y para atrapar la atención, enfócate desde el principio en tu respiración. Cierra los ojos y vamos a empezar. Vamos a hacer 3 inhalaciones y 3 exhalaciones. Cada inhalación es muy suave, muy invitadora. No la fuerces. Estás recibiendo el aire, ese elemento vital que llega a cada una de tus células y cada una de las células te lo agradece. Y cada exhalación es el soltar, es el dejar ir todo aquello que ya no te importa, todo aquello que ya no sirve y se vuelve solamente un obstáculo. Así que en ese enriquecerte y el soltar es como vamos a iniciar. Vamos a hacer una inhalación. Suelta. Todo por la nariz. Otra vez. Inhalo. Y suelto. Inhalo otra vez. Suelto. Y ahora comienza a observar cómo respira tu cuerpo. Separa al observador del que respira. Tú observas, tu cuerpo respira. Sigue observando este proceso y date cuenta que todo comienza a aquietarse. La respiración es muy ecuánime, balanceada. Disfruta de esa ecuanimidad porque nace dentro de ti. Observa tu cuerpo que está en quietud, tu cuerpo inamovible. Eres una roca cima de una montaña. Siente esa estabilidad en ti, esa inamovilidad. No necesitas moverte. La quietud nace de esa estabilidad. Observa la experiencia de ser una montaña. Cuerpo se vuelve más espacioso. Al no moverse, parece disolverse en el espacio.
Ahora eres como una estatua de bronce vacía por dentro, espaciosa. Y si miras tu mente también es espaciosa, también está en quietud. Conecta esa experiencia, suelta toda tensión, confía y refúgiate en esa quietud. Disfrútala, conéctala. Esa inamovilidad, esa falta de movimiento, falta de necesidad de cambio. Date cuenta que cuando estás en quietud no te afectan los sonidos, no te afectan imágenes, no te afectan pensamientos. Nada cambia tu estado. Todo lo que ocurre, todo lo que aparece, desaparece sin dejar huella. Ya sea sonido, imagen, pensamiento, emoción. Nada se queda. Tú sigues en quietud. Eres intocable, porque nada de lo que ocurre afuera o dentro tiene poder de cambiarte. Date cuenta del bienestar que surge ahí cuando tú eres esa quietud, ese espacio inamovible e ilimitado. Acepta esa experiencia como experiencia de ti mismo. Eso eres tú. Esa quietud nace de ti y está en ti. Esa es tu casa, tu origen. Cuando no agitas la mente, siempre surge. Eres intocable, ilimitado, ilimitada. Deja que esa quietud te abrace y suelta cualquier tensión que tengas. Que esa quietud te nutra y enriquezca. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en los tips y lo que te puedo recomendar para mantener esa quietud, esa paz en esa quietud, es hacer pausas a lo largo del día, no nada más en tu respiración, no nada más para sentir la tierra o sentir dónde estás sentada, sentado, dónde estás parado,
donde estás caminando, donde estás comiendo, donde estás moviéndote, etc. ¿Cómo puedes quedarte quieto? ¿Cómo puedes encontrar esa paz? Y desde esa paz, donde nada te perturbe, donde puedes mantener ese enfoque en que tu cuerpo, cómo está respirando, cómo está el sistema nervioso, y eso repercute mucho en el ritmo del corazón, en el ritmo de la respiración. Si está muy agitado, entonces lo que puedes hacer es poner tu mano en el corazón, sentirlo o cerrar tus ojos o dejar tu mirada quieta y volver a tu paz, volver otra vez a tu quietud, a tu casa, como si te fueras a refugiar otra vez para continuar tu día, para continuar tu vida. Puedes ponerte la mano en el corazón o en el abdomen para soltar. Si tienes tenso la zona del abdomen o el estómago, pon tu mano, siente con tu mano esa tensión y suéltala, ve soltando. Siente la mano, tu corazón, siente el pulso y ve soltando también, ve soltando. Eso te va a dar más paz, te va a dar más pauta en esa quietud día a día. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Ya terminamos nuestro programa. Quiero que recuerdes eso, quiero que recuerdes que dentro de ti siempre hay un lugar, hay un espacio donde te vuelves intocable, que ningún demonio, ningún miedo, angustia, ansiedad, ningún movimiento interno o externo pueda sacarte de tu centro, sacarte de tu lugar. Y otra cosa que tienes que recordar es que tienes que aplicarte para hacerlo, tienes que practicar, tienes que tener la determinación y la disciplina para practicarlo. Eso lo logras de muchas maneras, pero aquí hoy aprendiste 2. Así que no lo olvides y mañana nos volvemos a ver en busca de la perfección en la mente.